Hola, estamos aquí en su programa J-Hub, siempre en la brecha. Su amiga Betty Stangelini y directora, como ustedes saben, de la Casa de Oración del Paso, Texas y de Ciudad Juárez, México. Le damos muchas gracias a nuestro amigo Aarón de la Hoya, gerente de Toulouse Radio, por esta oportunidad increíble de poder llegar a sus hogares y poder traer una palabra de esperanza. Y esta tarde tenemos un invitado increíblemente, es una bendición. No nos imaginamos que podíamos tener aquí a nuestro hermano Will. Y quiero más bien que se presente él. Hermano Will, quisiera saludar a nuestra audiencia. Dios los bendiga, qué bueno que existe este espacio y aún más que ustedes puedan ser bendecidos a través de la palabra del Señor y cuanto más este medio que esperamos que este tiempo sea un tiempo en el que el Señor les rete, en el que el Señor les hable al corazón y sin duda alguna el propósito de Dios se cumpla en su vida. Así es. Bueno, pues en este día nuestro hermano viene de un lugar, más bien le voy a preguntar, ¿de dónde viene usted, Will? Yo vengo de hecho yo soy de Guatemala, estamos enfocados en el área de misiones, en el aspecto transcultural, estamos sirviendo, gracias a Dios, pues él nos llamó al servicio con los no alcanzados. América Latina pues es un continente pues grandote, hay muchas personas que ya han sido alcanzadas, que ya conocen, estamos enfocados aquí en América Latina en alcanzar al que ya conoce, pero el Señor nos ha llamado a llegar a aquellos que aún no tienen nada, que no hay evangelio, que no hay traducción, que no hay presencia cristiana. Wow, digo, es un llamado de Dios, no cabe duda, porque nosotros como iglesia estamos muy cómodos, estamos en nuestra casa, ahí leemos la Biblia, si queremos vamos al culto, si no queremos no, y realmente no es ese el estilo de vida al que Dios nos llamó, sino a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero hay otros valientes, ¿verdad? Yo admiro a mi hermano Will, que él y su esposa, ¿verdad? Amén. Se han levantado y han dicho, vamos a llevar el Evangelio a los lugares más remotos, porque hay, como dijo usted, Will, tantos lugares, tantas etnias, tantos pueblos que no conocen de Jesucristo. Aquí en América es fácil porque pues estamos en la cultura, nos han enseñado, más o menos sabemos, la gente más o menos tiene una idea, pero lugares exóticos, ¿verdad? Como donde está usted, en el sur de Asia, ¿verdad? Me decía. Amén. En el sur de Asia, donde el contexto que ellos tienen religioso es totalmente diferente, adorando otras deidades, totalmente fuera del contexto cristiano. Pero Will, voy a dejar que usted nos platique qué es lo que Dios los ha retado en ese lugar tan lejano, o cómo fue. ¿Usted ya estaba casado cuando se fue? ¿Conoció a su esposa en el camino? ¿Cómo fue? Durante el proceso conocí a mi esposa. Wow. Ya ve, jóvenes, ustedes que a veces andan poco ansiosos, o las chicas, ¿verdad?, de mi esposo y qué voy a hacer. Estos jóvenes estaban preparándose para irse de misioneros y ahí el Señor, ¿verdad?, los unió. Qué hermoso. Qué hermoso. En ese lugar, en Asia del Sur, obviamente no conocen a Dios. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que empezaron a hablar de Jesucristo, que para ellos es, pues, diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, considero de que para iniciar con respecto al llamado, con respecto a las decisiones, la Biblia dice que antes desde la fundación del mundo y antes de que nosotros hubiéramos estado en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conoció, nos puso un nombre y por supuesto estableció un propósito para nosotros. No significa que sí o sí va a ser así. Lo que significa es que cuando el Señor pone un propósito en la vida del ser humano y éste decide obedecer la voluntad de Dios, se va a cumplir ese propósito. Recuerdo que en los primeros años de servir al Señor, llegó la primera vez a mi vida, el Señor me dijo, te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar a lugares que tú no te imaginas, vas a estar con personas que tú ni siquiera has pensado. Esta misma palabra a través de los años siguió viniendo de diferentes personas, en diferentes lugares, de diferentes maneras. El Señor continuó repitiendo esta palabra. Cerca de la última vez que el Señor confirmó esta palabra, yo recuerdo que se empezó a dar un movimiento en mi país hacia las misiones transculturales. Y recuerdo que en una ocasión le había dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo preferiría ser pastor.
No ir tan lejos, y ¿verdad? no ser misionero. Porque había escuchado y pues, estaba viendo, obviamente, que el servir en las misiones transculturales no era como que voy a un plazo corto y voy a ver si pasa, sino que desde el momento de ir era saber que la vida de uno estaba en riesgo. O sea, ya no se sabía siquiera si por ir a conocer el país uno podía regresar con vida y todas estas cosas. Entendí cuando Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno quería ser su discípulo tenía que dejarlo todo, tenía que negarse a sí mismo. En una ocasión le dijo a sus discípulos, bueno, el que no deje a su padre, a su madre, a sus hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Empecé a entender lo que significaba ser un misionero, un discípulo del Señor. Y en realidad le dije al Señor, ¿sabes qué? No quiero hacerlo, prefiero ser pastor. Sin embargo, creo una de las características que siempre estuvo presente en mi vida es que he aprendido a obedecer a Dios. Aun cuando he estado, pues podríamos decir, en contra de querer hacerlo, el sentir del Señor, el querer obedecer a Dios me hace ir aún a donde no quiero ir y hacer lo que no quiero hacer. Recuerdo que empecé a encaminarme en el aspecto de las misiones y en una ocasión le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he renunciado ya a 3 trabajos, seculares por supuesto. Había renunciado ya porque no podía congregarme, no podía ir a la iglesia, me impidían y había renunciado. Y esa ocasión pues estaba sin nada de dinero, no tenía de dónde echar mano y le dije al Señor, tú me estás llamando a que te sirva en las naciones. Es un asunto de verdad que requiere de mucho trabajo, que requiere de mucho apoyo. Muchas iglesias, muchas personas tienen que involucrarse en la oración y a través de la oración el Señor provee el recurso económico también, el recurso moral, el recurso emocional, los trámites que hay que hacer. Y le dije, Señor, me estás invitando a ser parte de algo grande y yo no tengo nada grande que contarle a la gente, no tengo nada sorprendente que contarle a la gente. Le dije, recuerdo esa oración al Señor que me diera un trabajo. ¿Sabes qué, Señor? Dame un trabajo en el que yo pueda crecer, un trabajo en el que yo me sienta muy bien, en el que tenga todo lo que necesito. Y el día que me digas que lo deje, lo voy a dejar. ¿Esto era porque usted quería tener fondos para poder ir a esas naciones? Era como que buscaba tener un testimonio porque había escuchado, yo de hecho conozco mucha gente que son predicadores, que son pastores, que son evangelistas, de hecho están misioneros, que el Señor los sacó de los vicios, que tuvieron un accidente, que estuvieron a punto de morir, que sucedieron. Entonces, había así como que ejemplos y experiencias que la gente había vivido y eran grandiosas en el Señor. Y yo le dije, Señor, yo no hay nada grandioso que haya hecho en mí. Y el Señor me dio ese trabajo. Y cuando Él me dijo que lo dejara, lo dejé para ir a servirlo a Él. Pero recuerdo que a pesar de que todas estas veces el Señor había hablado a mi vida y había confirmado de que Él me estaba llamando a las naciones, llegó un momento en el que yo le dije a mi pastor y a los líderes de mi iglesia que me ayudaran a orar, porque a pesar de que el Señor había hablado tantas veces ya, yo necesitaba que el Señor confirmara a mi corazón de una manera diferente. Esa fue como que una señal que le pedí al Señor, porque había conocido a mi esposa que en ese momento no era mi esposa. Y ella estaba como más adelantada en el proceso de misiones. Y recuerdo que en un momento yo empecé a pensar, y de hecho hubieron varias personas que después me dijeron eso, que yo quería ser misionero porque mi esposa era misionera. O sea, como que quería ser por estar con ella o quién sabe qué. Y yo pensé eso de verdad, que la gente me iba a decir eso, que las personas cuando llegara a una iglesia, cuando le hablara a algún pastor, algo, me iban a decir, ¿no será que usted quiere ser misionero porque su esposa? Entonces yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que sin que nadie intervenga,
tú vengas y confirmes que eres tú el que me estás llamando. No quiero que venga un pastor, no quiero que venga un predicador, nadie, ni siquiera que esté nadie cerca, sino que seas tú el que confirme a mí. Porque aun cuando me rechacen los pastores, aun cuando me rechacen las iglesias, aun cuando me digan, no, sabe que este está loco, usted por su novia, por su esposa, yo voy a seguir caminando porque tú estás ahí conmigo. Y Él lo hace, ¿verdad? Lo hizo como a los 3, 4 meses de estar orando, el Señor confirmó eso que le pedí. Él me dio esa seguridad y confianza de que ahora puedo decir yo, aunque alguien me diga, ¿no será que usted por su esposa? No, yo estoy muy seguro que el Señor me llamó a mí. Incluso mi esposa no lo haría, pero si ella decidiera ya no servir en las naciones, aún así yo iría, porque el Señor me llamó a mí, independientemente. Entonces... puso esa pasión en usted. Sí. Si alguno de ustedes tiene un pensamiento de servir en las naciones, fíjese lo que el hermano acaba de decir, él estuvo orando, le estuvo preguntando a Dios, que dijo, no quiero que sea un pastor, que sea una persona, porque Dios le va a hablar a usted, aunque usted diga, no, pues yo no oigo a Dios, usted ore y persevere, y Dios le va a contestar, ¿verdad? Como claro le contestó a usted, güey. Claro que sí, claro que sí. Recuerdo una ocasión, mucho antes de que esto pasara de las misiones y del llamado, en una ocasión escuché hablar a un predicador y dijo, pues yo estaba muy joven, yo llegué a la iglesia cuando tenía 14 años, aunque siempre mis padres me habían inculcado el evangelio y me habían criado dentro de la iglesia, pues yo sabía que tenía que reconocer a Dios públicamente, ¿no? Y pues a los 14 años hice mi voto público con el Señor, de decir, pues te acepto como mi Salvador y quiero servirte desde los 14 años en adelante. Y recuerdo que pasaron unos años y obviamente pues en esa edad de juventud y adolescencia lo que uno quiere pues es buscar a su novia y pues ya ir haciendo planes de casarse, aunque no tiene ni trabajo ni ha terminado la escuela, pero uno ya empieza a tener esos pensamientos. Y recuerdo que en esos años escuché a este predicador decir, ustedes que quieren su pareja, que quieren su esposo, que quieren su esposa, díganle al Señor qué es lo que quieren. Díganle al Señor cómo la quieren. Pídanle como que detalles así específicos de qué es lo que quieren y manténganse en esa oración. Y así cuando se presenten personas que no cumplan esos requisitos, pues sabrán que no va a ser. Y recuerdo que hice esa oración y durante algunos años mantuve la misma postura de oración, hasta como los últimos 2 años, más o menos, que de pronto yo sentí la necesidad de hacer un cambio en mi oración. Ya no le pedí al Señor como que, Señor, quiero conocer a la mujer así, quiero conocer esto, sino empecé a orar, Señor, donde quiera que esté la que va a ser mi esposa, guárdala. Bendícela, protégela, líbrala del peligro, que se mantenga firme. Y empecé a hacer una oración así como si era una persona que ya conocía y que ya existía en mi vida. Y creo que cuando esa oración en mí cambió, mi esposa estaba pasando ya un proceso en las naciones. Ya ella salió mucho antes que yo a las naciones. El Señor la llamó antes que a mí. Bueno, al menos aceptó antes el llamado. Sí. Así que cuando yo cambié esa oración y empecé a orar por protección y que Dios la guardara y que la bendijera, pues era una oración muy puntual, era un tiempo muy puntual, que aunque yo no sabía dónde estaba, aunque yo no sabía qué estaba haciendo, mi oración ya estaba haciendo ahí por ella. Y recuerdo que en una ocasión alguien me preguntó, bueno, ¿y qué tuvo que hacer para conocer a su esposa? Simple y sencillamente yo le respondo, ¿sabe qué? Yo oré 8 años para conocer a mi esposa. ¿Puedo hacer aquí un énfasis? Mire, usted que nos está viendo, ya sea que usted sea mamá, ya sea que usted sea un joven, una joven, realmente los jóvenes hoy en día tienen prisa. No hay prisa. Dios tiene a alguien para tu vida. Ora. Lo que el hermano dice, 8 años oró y se guardó, no anduvo con una y con otra, ¿verdad? Porque lo único que hace es quebrante el alma y quebrante el corazón. Bueno, esto es un paréntesis. Ore, porque en la oración hay una respuesta. Dios no es sordo, Dios nos oye. Le va a confirmar su futura esposa o su futuro esposo o su futuro yerno o su futura nuera, pero vamos a orar, porque realmente es la decisión más importante de tu vida. Correcto. Amén. Después de conocer a Cristo, claro. Claro que sí.
Sí, pues fue una bendición. Cuando mi esposa llegó y la conocí, pasó un proceso y yo considero de que el Señor me bendijo desde antes que ella fuera mi novia, siquiera. Fue una bendición para mí. El Señor la usó como para impulsarme. Eh, Como ya les decía, pues no es por ella que yo acepté el llamado. El Señor me lo confirmó, pero no puedo negar que el Señor la usó para bendecirme. El Señor la usó para impulsarme, para que no siguiera postergándolo. O sea, todo el tiempo que había pasado, pues el Señor había trabajado y había hecho en mi vida. Va perfeccionando el Señor Sí. nuestras vidas, pero mientras no nos encaucemos en el camino correcto, va a ser más difícil. Es difícil. He pensado en que Jesús le dijo al joven rico, porque él se acercó y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para obtener la salvación? Y Jesús le dijo, bueno, tienes que guardar los mandamientos, esto, lo otro. Y el joven le dijo, ¿sabes qué? Eso lo he guardado. Desde pequeño yo he guardado todo esto. Bueno, le dijo Jesús, entonces lo que te falta por hacer es que vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y cuando hayas hecho eso, puedes venir y seguirme. O sea, cuando hayas hecho eso, puedes ser mi discípulo. Y he compartido en varias ocasiones que no es que Jesús nos esté llamando a tener una vida de pobreza, una vida de miseria, una vida en la que no tenga una propiedad, no tenga una casa, no tenga un carro. No, es que el Señor no es que el Señor nos esté llamando a eso. El Señor nos está llamando a que nosotros vivamos una vida en dependencia de Él. A sus discípulos, a los 12 y a los 70 también, cuando los envió, les dijo, bueno, ustedes van a ir y en mi nombre van a hacer todas estas cosas, pero quiero darles una indicación. No lleven para ustedes una ropa de cambio, no lleven dinero para el camino, no lleven comida para el camino, sino yo es el que les voy a proveer. O sea, el obrero es digno de su salario. Que en el trabajo que ustedes hagan, de allí va a venir la bendición. Y la dificultad que nosotros tenemos como América Latina es que las iglesias a veces están llenas, pero todas las noches se les predica a las mismas personas y la persona que estuvo 1 año, 2 años, 10 años dentro de la iglesia, de repente ya no llega, dejó de llegar porque nunca se despojó de todo. Porque aun cuando estaba en la iglesia, a veces venía muy feliz, venía apasionado por servir a Dios. Había noches que quería pues no irse de la iglesia, pero había noches que no llegaba porque sus cosas personales le impedían. O sea, ponía cualquier razón o cualquier pretexto para no ir. Y nuestras iglesias, lastimosamente en América Latina, han sido bendecidas por Dios. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Hay muchas maravillas y milagros que han sucedido en nuestras iglesias. Pero lastimosamente nuestra iglesia es una iglesia que en su mayoría nomás está esperando, nomás está como que ahí haciendo lo que puede, acomodada, ¿verdad? En su tranquilidad. Hace unos días le preguntaba a un grupo de hacía cuánto tiempo habían aceptado a Cristo y quiero hacerles esta pregunta a ustedes, allí donde nos estén viendo y escuchando. ¿Hace cuánto tiempo aceptaron a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo el Señor los llamó? ¿Y hace cuánto tiempo ustedes se consideran que el Señor ya cambió sus vidas? Esa es la primera parte, pero lo que en realidad yo quiero preguntarles es, ¿a cuántas personas ustedes han alcanzado? ¿A cuántas personas evangelizan en su diario vivir? ¿A cuántas personas en su alrededor ustedes les dan testimonio de que Cristo cambió sus vidas? Tal vez en su trabajo, tal vez en la escuela, tal vez donde se reúne, tal vez al supermercado donde va, tal vez ahí la tienda que está a la vuelta, tal vez el Oxxo que está ahí en cada esquina, incluso a su familia, ahí los que viven con usted, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus hijos, su misma esposa, su esposo. Les está dando usted un testimonio de que Cristo los cambió y usted puede decir, mire, Cristo me cambió y me transformó y gracias a eso tantas personas han aceptado a Cristo. ¿Cuántas personas se han convertido por lo que Dios ha hecho en mí? Pueda que haya más de alguna que se haya tomado en serio
el servir a Dios y que de verdad haya sido transformada por Dios y pueda responder estas preguntas. Pero apuesto que la mayoría de personas que pertenecen a una iglesia han pasado toda su vida sin ganarse a alguien para Cristo. Al contrario, hay muchas personas que su vecino dice, no, para ser cristiano como aquel, mejor no. Para ser evangélico como mi vecina, mejor no. El testimonio que hemos dado nosotros de Cristo, a veces en lugar de atraer a la gente, la aleja. Y ese es el problema que América Latina tiene. Aquí todo el mundo ya conoce de Cristo. Todo el mundo sabe que hay un Dios verdadero. Todo el mundo tiene acceso. Va a una librería. Incluso si no es una librería cristiana, va a encontrar una Biblia. Va a encontrar la 1960, la TLA, la NTV, la NBI, muchas versiones de Biblia. De hecho, si dice, no, pues es que no tengo dinero para comprar, entra a la tienda de su teléfono, independientemente del que tiene, si tiene Android o si tiene iOS, entra a la tienda y descarga la aplicación que usted quiera de la Biblia gratis. Y la puede leer y conocer de Dios, así de simplemente. Pero nuestras tierras, a pesar de toda esa bendición que tienen, se han acomodado, se han acostumbrado a vivir un evangelio así como que, no, ahí la vamos llevando. Ahí pues lo que va pasando. Quizá le invierte más tiempo a otras cosas. Bueno, y donde ustedes están ahorita sirviendo, que es en el sur de Asia, ¿qué porcentaje hay de cristianos o cómo es la dinámica de compartir el evangelio? Porque obviamente en esos países corre riesgo su vida en un momento dado. Realmente yo estoy increíblemente contenta de este privilegio que Dios nos ha dado de tener al hermano Will con nosotros, porque ellos son un testimonio viviente. De hecho, tienen testimonios muy grandes, ¿verdad?, de cómo el Señor está manifestándose a sí mismo a la población musulmana o hindú o no sé lo que haya en ese país. ¿Qué nos dirías de eso? La verdad es que los porcentajes en los países no alcanzados son muy altos. La última estadística que yo pude revisar a este país, el que el Señor nos ha llevado y pues nos sigue llamando a ir, es que solamente el 2% wow. se consideraba cristiano, pero deténgase un momento porque este 2% no está haciendo la tarea misionera. Hay en este 2% entran aquellos que son cristianos, pero que no están evangelizando, sino que simple y sencillamente se reúnen a hacer sus servicios sin evangelizar a nadie. Están como sobreviviendo, ¿verdad? Fíjese, yo escuché en una ocasión decir que en estos lugares sí habían iglesias cristianas. Y yo decía, ¿cómo es eso? O sea, la mayoría de gente dice que no hay. Y luego empecé a escuchar a una persona que dijo, no, ¿sabe qué? Sí hay. Y cuando yo fui a ese lugar, yo dije, no, pues yo quiero saber si es cierto que hay o si es cierto que no hay. Y cuando empecé a averiguar, a investigar, pues sí hay. Y dije, no, pues ya que hay, yo quiero ir. Quiero ver cómo es que funciona esta iglesia, qué es lo que hace esta iglesia. Quiero salir de todas mis dudas para que nadie después me engañe. Y cuando empecé fui en una ocasión a una de estas iglesias, numerosas por cierto, pero el gobierno de este país dice que no puede usted hablarle de su religión a otra persona. Si usted es cristiano, pues puede ser cristiano. Si usted es católico, puede ser católico. Si usted es Buda, puede ser Buda. Si es hindú, si es lo que sea, puede serlo. Pero está prohibido que usted le hable de su religión a otro, que alguien se convierta a la suya. O sea, no pueden compartir su fe porque el gobierno toma represalias. Pues lejos de que del gobierno lo haga, la población. Porque, de hecho, la Constitución de este país establece y reconoce que es permitido que hayan evangélicos, que hayan católicos, que hayan hindúes, de todas estas es permitido que están. Y es permitido también que se reúnan y celebren un servicio, lo que sea que quieran hacer.
Y es específicamente lo que hacen estas personas de este grupo, el que les digo que yo visité. Sin embargo, lo que ellos hacen es que se reúnen nomás entre ellos mismos porque Como en América. ellos son muchos, pero lo que hacen en estos países es que son inversores. Los malls así grandotes que hay, las grandes tiendas y cadenas así que hay, son de ellos. Entonces el país les permite que ellos puedan hacer negocio en su país y ellos se reúnen sin tocar a alguien nacional, sin tocar a alguien de que lo quiere invitar a ser parte de su denominación, de su religión, de su creencia. Entonces yo dije, bueno, las personas que dijeron que no habían iglesias cristianas no me mintieron, porque aunque hay un lugar donde se reúnen personas cristianas, no predican el evangelio, es como que no existen. O sea, una iglesia que tiene como fin únicamente reunirse, reunir ofrendas, esto, lo otro, y no le habla al perdido de Cristo, es una iglesia como que no existe, o sea, no tiene el propósito de Dios en su vida. Entonces, de este 2% que les hablaba de que hay presencia cristiana en este país, en realidad menos quizá una décima parte de esto, si es mucho, estaría haciendo el trabajo misionero. La forma de alcance de este país, y no solo de esto, de muchos países no alcanzados, no es un alcance como el evangelismo que se hace aquí. Como que usted sale a las calles y agarra una bocina y le habla a alguien que quiere aceptar a Cristo, predica en las calles o en las banquetas. No es así. Es un evangelio que se predica a través del testimonio, a través de la vida diaria. Las personas de su alrededor, las personas de su entorno, empiezan a ver que su forma de vida es diferente. Empiezan a ver que su vida es una vida recta. Empiezan a ver que usted no miente. Empiezan a ver que usted no tiene vicios. Empiezan a ver que usted es una persona de valores, una persona puntual, una persona que reconoce lo que es. Si a usted le preguntan en estos países, ¿usted a qué religión pertenece o algo? Usted no. Yo soy creyente de Jesús. Yo creo en Jesús. Y en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted esté, tiene que dar evidencia. Cómo se viste, cómo se comporta, cómo habla con los demás, cómo es su actitud, cómo es su temperamento. Todo el testimonio tiene que ver. Y en ese tiempo y esa relación que usted empieza a establecer con las personas, el Señor empieza a hacer. Recuerde que nosotros podemos hablar y podemos convencer el oído. Yo puedo contarles una historia hoy triste de mi infancia, de los procesos y así, y puede que usted acabe llorando, porque yo soy capaz como hombre, como ser humano, así como usted, somos capaces de mover los sentimientos humanos, pero solo el Espíritu Santo es capaz de convencer a la persona del pecado para arrepentirse. El trabajo que hacemos al dar evidencia que Cristo nos cambió y que Cristo nos transformó lleva a que las personas quieran ser como nosotros, quieran tener eso que nosotros tenemos. Sabe que nosotros como iglesia en nuestros países, en América Latina, pasamos mucho tiempo y quizá nunca ganamos a alguien, pero el trabajo que se hace en los países no alcanzados es un trabajo que se apega mucho a los últimos versos del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo, por tanto, id a todas las naciones, a todo el mundo, a cada criatura, y haced discípulos. Así es. El mandato y la comisión para la iglesia no es predicar todas las noches, no es hacer cultos evangelísticos, eso es parte de, o sea, el que ora, el que lee la Biblia, el que hace veladas, el que hace ayuno, eso es parte de mantener la santidad y crecer en el Señor. Pero el trabajo principal y fundamental de la iglesia es hacer discípulos de Cristo, porque un discípulo pasa por un proceso en el que su maestro le enseña, y pasado ese tiempo, este discípulo deja de ser discípulo y se convierte en un maestro. Sigue siendo discípulo de Cristo, pero aquí en la tierra se convierte en un maestro, en alguien que puede multiplicarse, que puede hacer más discípulos. El alcance que se realiza en los países no alcanzados es un discipulado. Es un alcance a personas que durante un tiempo largo
creo, hay un estimado, un promedio de que se puede alcanzar a una persona en al menos unos 2 años, y otros 2 años más tomaría para que esta persona se convierta en discípulo. ¿Cuántos años? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero queremos preguntarle a Will algo más. ¿Ustedes cuántos años tienen ahí? ¿Cuánto tiempo tienen? Junto con mi esposa se suman más de 7 años. Wow, 7 años en un país. Yo voy a pedirle a nuestra audiencia que hagamos un compromiso delante de Dios, que vamos a tener a Will y a su esposa en oración, aunque usted también tal vez no lo vea en un tiempo hasta que él pueda regresar a México. Ellos van a estar sirviendo y nosotros vamos a estar orando por ellos. Will, tenemos que terminar porque el tiempo se nos ha acabado. Muy bien. Pero ¿cuál sería la última exhortación que le haría a usted a nuestros amigos y hermanos que están atrás de esta cámara escuchándolo? Lo que podría decirles así como último es que dejen de vivir una vida simple y que se entreguen por completo al Señor, que el Señor quiere hacer muchas cosas grandiosas y maravillosas a través de sus vidas. El Señor quiere alcanzar a las naciones a través de sus vidas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Y vamos a orar por nuestro hermano Will. Pero yo quiero orar por usted. Quiero que le diga al Señor, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Tú me conoces, tú sabes lo que hay en mí. Padre, te pido que hoy, que me has sacudido a través de mi hermano Will, tú me hables a mí personalmente, no a través, como dijo nuestro hermano, de otra persona o de un pastor o de un amigo o de un misionero, sino tú háblame a mí, háblame a mi corazón y dime qué es el llamado de mi vida, qué debo estar haciendo, hacia dónde debo dirigirme, debo alinearme, Señor, al camino que tú tienes para mí, así como a nuestro hermano Will lo llamaste a ir a ese país lejano en el sur de Asia. Padre, tú posicióname, ya sea en las naciones o donde tú quieres usarme, pero que yo sea aquel que evangeliza, que lleva las buenas nuevas, para que a través de mi testimonio y de tu palabra, dice a través mía, muchos, cientos y por qué no miles vengan a conocerte a ti como su único Señor y Salvador. Que sepa que yo sea un discípulo y sepa discipular a otros. Padre, todo esto te lo pedimos por tu Santo Espíritu y por el poder de tu sangre preciosa, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y ahora extienda sus manos sobre Will y dígale: Señor, aquí está nuestro hermano Will y su esposa. Tú los has llamado y te han servido fielmente. Ahora te pedimos, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los abraces, que tú les des todas sus necesidades, estén cubiertas en ti, económicas, financieras, espirituales, emocionales, Padre, y familiares. Señor, ahora, Señor, que ellos están esperando un bebé, Padre, te pedimos que este bebecito sea lleno, Señor, de tu gracia, de tu Santo Espíritu, para que él también, Señor, en su momento y en su tiempo, sea como sus padres,